Bien, buenas noches a todos. Tengo el honor de presentar al doctor Alfredo Jalife Rahmed. De manera muy breve y sintética voy a presentar su resumen curricular. Médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Administración por la Universidad de las Américas. En 1997 fue galardonado con la cátedra UNESCO bajo los auspicios de la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea. En el año 2003 fue nombrado el mejor analista de asuntos internacionales de México. Es un conferencista internacional de amplio esquema. Ha publicado alrededor de 17 libros sobre temas donde predomina principalmente el tema de geopolítica. Actualmente tenemos el privilegio de que sea profesor de esta Universidad Nacional en esta división de estudios de posgrado, a lo cual le agradecemos. Y sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono al doctor Alfredo Jalife. Tengo un defecto, me gusta el podio, pero no me lo tenían preparado. Y siguen sin prepararlo. Bueno, vean, sin preámbulos, el tema que me toca es un tema de actualidad que en pocos lugares van a escuchar, porque pues nadie se dedica de manera multidimensional a la geoestrategia. Todos son, yo diría, son muy reduccionistas y tienen razón de cierta manera. Nadie está diciendo que las especialidades no valgan, pero cuando están dispersas, pues van a tener una teoría muy dispersa. Entonces, sin una unidad, que eso incluso hasta se busca en las grandes ciencias como la física, se busca la unificación de las teorías. Entonces, yo es lo que voy a tratar de dar. Obviamente, parece va a ser en 1 hora, y luego le van a dar tiempo a media hora de respuestas para que se vayan a las 7 de la noche. Bueno, dicho esto, realmente me voy a basar mucho en mi próximo libro que presentaré sigue sin llegar Ya lo están ahorita. ¿Fueron por él la rectoría? El próximo libro que presentaré en la FIL de Guadalajara, la Feria del Libro, ahí, que se llama El desorden global en la era post-Estados Unidos. Entonces ya desde el título se dan cuenta ustedes de que yo abordo que ya la época unipolar de Estados Unidos finiquitó. En México todavía no se enteran, espero que algún día se enteren. La firma del acuerdo con Canadá y Estados Unidos fue atroz, así, literalmente. Trump nos puso un veto a México igual a Canadá, para no hacer ningún tipo de arreglo con China. Entonces aquí ya estamos jugando cosas pesadas. Y el mundo, bueno, como los vacíos se llenan, la visión clásica hoy es muy simplista, y cuando alguien dice se está cayendo Estados Unidos, de inmediato, por reflejo pavloviano, para no decir otro tipo de reflejo, dicen, bueno, es que va a subir China, como si el mundo nada más fuera una dicotomía entre China y Estados Unidos, y se olvidan de la principal potencia militar del siglo XXI, que se llama Rusia, y como si no jugara Rusia, y obviamente Rusia juega fuerte. Entonces ya hay esos esquemas muy gringoides. Los chinos son más sutiles, pero por desgracia nosotros no tenemos acceso a la literatura china. Es un gran defecto que tienen nuestros amigos chinos, o no lo quieren hacer, quizás no les interesa. Y todavía seguimos todos estancados en el Sun Tzu del siglo V antes de Cristo. Esa es nuestra literatura china, que además no crean que ha variado mucho, porque siguen ajustando sus miras, sus estrategias en ese sentido. Bueno, entonces hoy lo que está pasando es eso, es muy sencillo.
Estados Unidos ya empezó su declive, y no solamente en términos muy banales del PIB, del Producto Interno Bruto, hay varios rubros. Nada más hoy les doy el ejemplo, hoy todas las cartas que le llegaron a Hillary, a Obama, a George Soros, al Partido Demócrata. Estados Unidos es un país que tiene severos problemas internos y puede incluso implosionar. En México, desgraciadamente, para no variar, no estamos actualizados. Aquí como que vivimos que ya Estados Unidos es la potencia eterna y nada va a variar. Cuando ha variado mucho la transfrontera, incluso hoy tenemos el asunto de los migrantes hondureños que tienen características peculiares y naturalmente nos van a afectar. Vean, yo voy a empezar por mi conclusión. Voy a empezar por mi conclusión. Y nosotros vamos a tener en un solo mes, para que vean ustedes cómo está condensado el planeta, sigue sin llegar el... No están ya... Yo creo que se fueron, pero a la rectoría del TEC de Monterrey, ¿no? Se equivocaron. ¿En qué me quedé? Hay 5 eventos de gran impacto en un solo mes. Fíjense lo que son las cosas. Ustedes lo ven bien, obviamente la suma y resta de lo que suceda nos va a dar la dinámica de tendencias que ya se venían dando, ¿eh? Tampoco son nuevas, no crean que esto es novedoso. La caída de Estados Unidos se viene dando desde, yo diría desde la quiebra de, bueno, para los que son financieristas, para la quiebra de Long Term Capital Management en 2008, ahí ya empezaron los prolegómenos, todos los síntomas y signos de la decadencia estadounidense. La quiebra de Enron, de la que nadie habla, una gasera importante de los Bush, etc. Entonces, esas tendencias se venían venir. Estados Unidos no gana las guerras que inició, eso sí, se ve que ya la mandó mi amigo el doctor Graue. México es un país de influencias, si no, nada se mueve. Y las guerras en Afganistán e Irak fueron un desastre de Estados Unidos. Libra guerras, destruye, pero no reconstruye, y ha perdido mucho dinero Estados Unidos, dicho en términos así, demasiado simplistas. Y obviamente ha afectado su economía. El mismo Trump ha hablado que las guerras de Irak, sobre todo la de Irak, ha sido hablando en sus términos de una estupidez. Yo creo que es más que eso. Pero dejémoslo ahí. Stiglitz estuvo muy de moda, premio Nobel de Economía, incluso llegó a sacar la cifra de lo que había costado la guerra en Irak, y creo que hasta se queda corto. Él había manejado una cifra entre 2 y 3 billones en español, trillions en anglosajón, y ahí tienen ustedes cómo se ha venido manejando la situación mundial, también con las jugadas de los yihadistas. Lo digo abiertamente, hay datos duros, no estamos ocultando nada, todos son mayores de edad, no veo ningún menor de edad, así que lo puedo decir, manejados por la CIA, manejando a los yihadistas, porque la jugada era muy clara desde el punto de vista geoestratégico. Era romper las entrañas del RIC, de Rusia, India y China. Muchas veces es un mundo distante para nosotros los latinos, que seguimos viviendo en Walt Disney. Qué bueno, ¿no? ¿Para qué se meten en problemas? Como decía Fox, ¿para qué lees? ¿No? Vas a ser infeliz. Y le regalé una vez a una pobre vendedora de periódicos, etc. Bueno, ni Fox lee, que eso es lo peor. Entonces, y por eso el país está así, no hay rumbo, no hay brújula, no se entiende cuál es la dinámica cartográfica, etcétera, etcétera. Y Rusia tiene alrededor del 20% de su población que son islámicos, están en la región del Cáucaso. De ellos, nada más que los musulmanes, dicho respetuosamente, yo he convivido con ellos en el Medio Oriente, los conozco, no hay ninguna animadversión, sino simple análisis. Pues
pues son poligámicos. Es una población juvenil, se parece mucho a la mexicana. Alguien me dirá, bueno, también los mexicanos somos poligámicos. Sí, pero aquí somos de casa pequeña, mediana y grande, es diferente, ¿no? No es así tan abierto que se puedan tener varias mujeres que uno pueda mantener al mismo tiempo, que es lo que reza el Corán. Y el otro, en la India, andan en alrededor del 20%, depende de quién haga las estadísticas, de musulmanes. Ustedes saben que incluso hubieron dos países que se escindieron de la vieja India, que son Bangladesh y Pakistán, etc. Y estamos hablando del 20%, de 1.300 millones, se dice fácil. Yo incluso les voy a dar mi teoría, qué es lo que sigue, a dónde se van a ir los yihadistas. Y me voy a atrever a dar una teoría. Y luego el tiempo dirá si nos equivocamos o pedimos disculpas. Entonces, ante esta situación, resumo lo que yo diría eventos de impacto que van a tener gran repercusión en un solo mes. Empiezo el 28 de octubre, la elección parece que ya está prácticamente hecha, con 18 puntos de ventaja, pues muy difícil que lo detengan a un exmilitar, Jair Mesías, su nombre segundo es Mesías, Bolsonaro, evangelista. Esto es muy fuerte para la Iglesia Católica, porque la primera reserva teológica de católicos en el mundo, pues era Brasil, es Brasil. Y que gane un evangelista va a tener consecuencias tremendas en toda Sudamérica, y ya no se diga en Latinoamérica. No estoy diciendo que por eso iban a matar a Norberto, me está diciendo también barbaridad. Sí, porque hay unos que son de un pensamiento lineal que de inmediato ya juntan una cosa, la asocian y a ver quién luego los desmiente, ¿no? Nadie está diciendo tal cosa. Entonces, pero sí afecta que en el país, el principal país de Latinoamérica, 200 millones de habitantes, principal Producto Interno Bruto de los 10 principales del mundo, Brasil, pues que se vaya a la extrema derecha con un modelo muy interesante desde el punto de vista del análisis, con un neopinochetismo. No se me vayan a asustar y se salgan ahorita aquí aterrados, yo estoy usando términos muy políticos. Un neopinochetismo neoliberal, quiere decir que el neoliberalismo no está muerto como nosotros creímos que ya lo habíamos enterrado con todo y el ITAM en México. Está resucitando en Brasil, porque el ministro de Economía de Bolsonaro es Paulo Guedes, cuyo mentor fue nada menos que Milton Friedman. Ese es un Chicago Boy, no es mentada de madre, así se les dice, Chicago Boy. Es decir, vienen de la escuela de Chicago, con modelos de privatizar prácticamente todo. Entonces ahí van a tener ustedes Odebrecht, Petrobras, imagínense todas las joyas geoestratégicas de Brasil, que hubo un momento que hasta querían construir su bomba nuclear. Es un golpe fuerte. Mi pronóstico es de que se pueden salir de los BRICS. Es un triunfo de Trump, sin duda. Se parecen mucho Trump y Bolsonaro. Vamos a ver cosas inéditas de gran militarismo, en donde se persiga cualquier cosa que se parezca a la izquierda. Incluso el candidato del Partido del Trabajo tuvo que cambiar los colores del partido a colores patrióticos, verde amarelo, como le dicen ellos los brasileños, porque pues ya no pegaba el color socialista del Partido de los Trabajadores. Que ahí hay que decirlo, igual que en México, tenemos que hacer correlaciones muy interesantes de asociaciones. Perdió la corrupción. En México perdió la corrupción. Bueno, al menos votamos en contra de la corrupción, ¿no? Ya no sé si la cuarta transformación será eso o será una transformación de cuarta. El tiempo lo dirá. Espero, por mi amigo Andrés, que sea la cuarta transformación. Entonces, pero en México votamos en contra de la corrupción.
Y en Brasil igual. Ha sido terrible la cuestión de corrupción y es sinónimo. Y a mí me duele mucho porque yo siempre fui lulista, no me oculto. Mi paisano, el que es candidato, que parece va a perder, lo estimo bien, es de Sao Paulo, etcétera, pero aquí no estamos hablando de sentimentalismos y no estoy haciendo telenovelas de Televisa, estamos haciendo análisis puntuales, qué sigue, qué va. Pues, lo de Brasil es muy fuerte, va a crearle presión a Andrés Manuel en México. Yo lo he estado viendo con algunos estrategas de su equipo. Y lo vamos a seguir viendo sobre todo en la noche del día 28. Primer evento de impacto, pero por lo menos a nivel regional y muy fuerte, porque no estamos hablando de cualquier país. Segundo evento de impacto, lo tenemos el 4 de noviembre, que es la fecha que ha anunciado Trump, donde inicia las sanciones en contra de Irán, sobre todo aquellos países que compren petróleo. Bueno, ahí vamos a tener turbulencias tremendas. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? Y su volatilidad es tal que ayer bajó 5%. ¿Cómo? Si la debería subir, no bajar. Pero ahorita estamos en otra ecuación que hay que seguir muy de cerca, con todos los eventos que han pasado en Arabia Saudita, en la Embajada de Turquía. No me quiero meter mucho en ese tema. Yo incluso viajo próximamente a Turquía porque voy a estudiar el fenómeno in situ, para que no me anden contando la desinformación de los multimedia. Pero sí les puedo decir que el evento que pasó del asesinato del periodista saudita en la Embajada de Arabia Saudita en Turquía, pues tiene efectos muy fuertes en el Medio Oriente. En estos momentos está ganando Turquía, Qatar, Irán medio se mueve. Los grandes perdedores son las petromonarquías del Golfo, Israel. Pierden Trump y su yerno Jared Kushner, que se había ligado mucho al príncipe heredero de Arabia Saudita. Ese tema da, créanmelo, para mucho. Entonces ya tenemos ahí el segundo evento, que va a pasar con el petróleo de Irán. India y China compran petróleo de Irán, se proveen básicamente de Irán. Se van a dejar amedrentar por las presiones y sanciones de Estados Unidos, triangularán, habrán trueques. ¿Qué va a suceder? Yo les doy mi hipótesis, habiendo vivido en el Medio Oriente y conociendo bien esos países, le van a ganar la partida, dije partida, a Trump, y se la ganan. Saben moverse, son países, llevan 6.000 años en este juego. Trump apenas empezó en los casinos hace 50 años. Entonces es otro tipo de juego, no es el mismo juego de casinos, de bluff, de bravatas, que el juego estratégico, que tiene amplitud, profundidad y alcances. Bueno, ese es el segundo evento que yo diría de gran impacto. Pero vean, todo en un solo mes. Estamos hablando 28 de octubre hasta el 30 de noviembre, en un solo mes. Y el tercero es la elección el 6 de noviembre, las intermedias, que están feroces, Vean todas las cartitas ahí que se andan enviando, ¿no? A CNN, a Hillary, a Obama, a los del Partido Demócrata. La situación de Estados Unidos es muy fuerte. Está peor de lo que nos imaginamos. No quiero ser ahorita así duro, diciendo que están al borde de una guerra civil, pero yo en México no veo que tengamos un plan B en referencia a Estados Unidos. Alguien me va a corregir y dice, no, si no tenemos plan A, ¿cómo vas a tener plan B? Nosotros no tenemos plan A desde el siglo XIX. Si no, vayan al Museo de las Intervenciones y ven ahí ustedes la historia del país, que en el ITAM no le enseñan, por cierto. No la conocen ahí, no saben, creen que ya me integro a Estados Unidos y ya qué fácil, ¿no? Los rednecks, los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, con los brazos abiertos van a recibir a los itamitas porque hablan inglés.
o a los regios, que ya dijo el Bronco, que se sienten más gringos que mexicanos. Imagínense el lenguaje que estamos teniendo en el país, que eso a veces no lo escudriñamos. Bueno, ahí tiene un evento importante. Yo, mi pronóstico, yo hago escenarios, yo no soy vaticinador, ni juego a la lotería. Así que mi escenario al corte de caja de hoy es que el Partido Demócrata cometió 2 graves errores. Se pasó de la raya en la difamación del juez Kavanaugh y eso tuvo un efecto boomerang, y Trump se veía que iba a perder las elecciones intermedias. Hoy el corte de caja de ahorita, de hace un segundo casi, gana el Senado, y si gana el Senado, aunque pierda la Cámara de Representantes, que no es seguro, como lo era hace un mes, estamos a 2 semanas de la elección, ya no hay impeachment. Ustedes saben que para que haya un impeachment o defenestración se requiere la votación de las 2/3 partes del Senado. Y al contrario, Trump ha tomado en la mano. Yo no soy trumpista ni trumpiano, nada así por el estilo. Al revés, tengo un libro que es muy crítico de él, que se llama Trump. ¿Cómo se llama? Trump y el supremacismo blanco. Es decir, él maneja un supremacismo blanco real contra nosotros, los brownies guadalupanos mexicanos, que les vamos a ganar la partida. Se las vamos a ganar por la fuerza biológica azteca, insuperable e insustituible. Esa ya, la cultural ya se las ganamos. México es un país que tiene grandes culturas. Estados Unidos, nada más les voy a repetir la frase de Oscar Wilde, que decía que había pasado de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización. Eso no es un país civilizado, Estados Unidos. Nosotros sí tenemos muchas civilizaciones. Por eso yo soy un entusiasta, no estoy haciendo proselitismo político, pero sí soy un entusiasta apoyador de la ruta maya. Bueno, mañana nos van a salir con la ruta zapoteca y luego la olmeca y luego la náhuatl, y ya para no acabar. Bueno, a lo que quiero llegar es de que ahí tienen, se ve ya interesante qué va a pasar, pero ¿por qué es tan importante la elección de Estados Unidos? Porque eso define muchas cosas. Se define a nivel doméstico, se define a nivel regional la relación con México, con Latinoamérica, y se define a nivel global, sobre todo con las relaciones que tiene Estados Unidos con Rusia, la Unión Europea, China, Japón, the big players, los grandes jugadores. No, vean, desgraciadamente, y no quiero ser darwiniano, ni muy jerárquico, ni elitista, pero no crean que por algo hubieron 12 discípulos, aunque hubo un traidor con Cristo. Siempre hay traidores, ¿no? Y por algo en el Olimpo habían pocos, no vean que habían tantos jugadores. Es decir, el juego mundial es de pocos, no es de tantos. Habrán hoy 192 o 193 países en la ONU, pero realmente los que juegan a lo máximo son 10. Y estoy exagerando. Entonces, de ahí los otros países se van adaptando, ajustando a las potencias regionales. Ya de entrada les doy una hipótesis de trabajo. El mundo ya se desglobalizó. Ya ven, aquí les enseñan día y noche, hay que insertarse a la globalización, ¿no? Todavía no se enteran que ya se acabó la globalización, pero hay que insertarse, son hasta masoquistas, ¿no? Entonces, eso ya está frito, se acabó. Y más con la llegada de Trump, pues nada más vean, estamos en guerras económicas, comerciales, proteccionismos. ¿Cómo puede haber globalización en medio de seguridad nacional? Todo lo que hoy maneja Trump, lo que no le gusta, dice seguridad nacional, y si no aceptan, bueno, el señor trae 2.500 bombas nucleares. A alguien se le para enfrente. Con los guachicoleros, creen que vamos a... ¿Cómo le hacemos? Entonces tenemos que ser muy realistas, a veces muy cruda la geopolítica, es ruda, cruda. Bueno, porque yo no estoy haciendo poesía, yo no voy a dar una clase de poesía. Estamos hablando del mundo, cómo está, cómo ha sido,
los tiempos. Entonces, dicho esto, esa es una cuestión de impacto, lo que sucede en la elección de Estados Unidos. Sería el tercero. El cuarto, ayer lo estábamos viendo con los alumnos de geopolítica, el cuarto es la probable reunión el 11 de noviembre entre el zar Vladimir Putin y el presidente Trump en París, de alcances mayúsculos, porque estamos hablando de las dos máximas superpotencias nucleares del planeta, así de fácil. Y luego la otra, que ayer un alumno me lo recordó, y pues ya le vamos a dar el crédito, pues también tienen derecho a pensar los alumnos, ¿no? Sobre todo cuando piensan bien. Sobre todo cuando piensan bien, si piensan mal, pues, ni les haces caso. Los dejas hablando solos, ¿sí? Es el mejor método. Entonces dio una muy buena idea que venía el G20 en Buenos Aires el día 30 de noviembre y se iban a reunir el mandarín Xi con el presidente Trump. Quizás resuelvan la cuestión de guerra comercial. ¿Se dieron cuenta cómo en un solo mes tenemos compactados 5 eventos de gran impacto? ¿Por qué? Porque el mundo se está reordenando, la caída de Estados Unidos lo llevó, y se están reorganizando. Vean, yo para no perder mucho el tiempo y empezar con la ponencia, que no he empezado. Todavía estaba en el abstract. La guerra comercial de Estados Unidos. Rápido, mi hipótesis. Si alguien tiene una mejor hipótesis, pues que la aporte. ¿Sí? Sí, pues te van a aportar una peor hipótesis que la que diste. Bueno, oye, relax, ¿no? Estados Unidos tiene hoy un déficit de 800,000 millones de dólares con sus principales socios comerciales. Bueno, ese es un tema importante. Segundo, antes de ello, antes de que viniera la guerra comercial, el presidente Trump desreguló muchas leyes que favorecen al gran capital. Sobre todo, disminuyó los impuestos a la plutocracia, con L, plutocracia, que quiere decir el gobierno de los ricos. Existe la palabra. Y siempre han gobernado. Tan es así que es una palabra de procedencia griega. Plutocracia con L. ¿Sí? Entonces, les disminuyó los impuestos de 35, si no me equivoco, a 15%. Es una salvajada. Es decir, quitó de ingresos casi 1 trillion, 1 billón de dólares. Bueno, ¿y de dónde va a venir eso? Cuando Estados Unidos tiene leyes presupuestales y tiene un rigor fiscal muy fuerte, sobre todo en su partido republicano, sobre todo el grupo de Rand Paul, el senador Rand Paul, que es muy fiscalista, y él pertenece a este famoso grupo del Tea Party, o el partido del té, que es un conglomerado dentro del partido republicano. ¿Dónde quedó el rigor fiscal? Es decir, ¿de dónde va a salir ese 1 trillion? Pues de los 800,000 millones de dólares que tiene Trump de déficit comercial con los demás. Este es el cuidado. Si uno entiende bien eso, pues ya se sabe uno mover en consecuencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que ceder con Trump, hay que saberlo manejar. Antes los chinos tranquilizaban a los estadounidenses, compraba, ya deje de dar lata, te compro 200 aviones Boeing y ya, los que tranquilizaban con 50,000 millones de dólares. Hoy no. Hoy Trump quiere más. Trae un déficit con los chinos de alrededor de 300 mil, no me lo sé de memoria obviamente, pero de alrededor de 300,000 millones de dólares, y él está buscando ver cómo lo saca. Y lo mismo va a hacer con Japón, y lo mismo va a hacer con la Unión Europea, donde faltan negociaciones. Ya lo vimos a México, no nos pegó, nos vapuleó. Lo que es que Televisa no lo saca, ¿no? Eso es otro tema. Pero realmente lo de México fue atroz. Hasta me da pena hablar de él. Voy a salir llorando. Y les voy a decir en qué nos pegó más que nada. No en esta chatarra ferretería ahí de 1930, que son los carros, el sector automotriz.
Esto ya es tecnología chafísima. Estamos hablando de la tecnología del siglo XXI. Nos pegó en el rubro del internet y en el rubro digital. Papilla nos hace. En los servicios nos aplastaron. En la cuestión agrícola, bueno, ya estábamos aplastados. Fue paliza. Fue un desastre esa firma. Bueno, todavía olvídense de eso, el que nos hayan puesto el veto de no poder tener negociaciones y financiamientos con China, son los que tienen el dinero. A ver, ¿quién va a financiar la ruta Maya? ¿Quién? Belice. El Istmo de Tehuantepec. Pero Estados Unidos está quebrado, no tiene dinero. La Unión Europea tiene miedo. La Unión Europea tiene sus problemas muy serios. Y ya cuando venga el momento de la negociación lo van a ver, igual con Japón, etc. Entonces esos son los eventos, ya les hice el resumen. Fíjense, todo lo que tocamos de cuestiones de impacto, y no les he hablado de la guerra en Irak, en Siria, en Ucrania, en Yemen, todo el terrorismo. Ya ni toqué el tema. Sí, pues tengo que acabar a las 9:30, me lo recordaron. Entonces, la cuestión migratoria, Europa la está padeciendo y la va a empezar a padecer Centroamérica, con México, muy grave, porque no estamos preparados para ello. Sí, porque además en Estados Unidos no los van a admitir y ahorita está sirviendo de carne de cañón para la cuestión electoral del 6 de noviembre. Bueno, ya dicho esto, pues ya prácticamente ya les di el resumen de cómo está el desorden global, pero no sean, no quiero que se vayan con un mal sabor de boca, para que se vayan a cenar rico, duerman bien, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo. Hoy estamos viviendo esa etapa de ajuste, de tira y afloja, estira y afloja. Al final se van a tener que poner. Yo traigo la tesis de que el mundo va hacia un orden tripolar, con esferas de influencias, Estados Unidos, desgraciadamente Latinoamérica, pues está incluso con la llegada de Bolsonaro, pues va a haber más neomonroísmo que nunca, ¿no? Con pinochetismo, imagínense esas mezclas raras que se dan en Latinoamérica, que ni Kafka hubiera imaginado. Pero sí estamos viendo regionalismos, sí se nota. China, sus zonas de influencia, Rusia y Europa, que se la quieren repartir. Es decir, una de las cartas de juego entre Rusia y Estados Unidos es quién se lleva la mitad de Europa. Y los europeos lo saben, ¿eh? Cito a los europeos y les cito a gente, ex cancilleres que han hablado al Der Spiegel online, a una revista que se llama El Espejo en alemán. Están preocupados los alemanes. Pueden ser los grandes perdedores, igual que el euro, porque también hay una lucha de divisas que no queremos ver. El dólar versus el euro, que era su competidor, que ya está ahorita, yo diría, tambaleándose relativamente, al menos que hagan algún milagro los europeos. Yo soy muy eurocéntrico, así que no crean que mi crítica es así pasional, es todo lo contrario. Me duele, yo soy muy cartesiano, entonces me duele todo lo que le pega a Europa, pero pues es la realidad. Europa puede ser la gran perdedora de esta gran contienda, y la India, que la intentan ahí colocar, a ver cómo se mueve. El problema en la India es de que tiene una gran economía, ya desplazó a Japón, tiene genios literalmente del software, etc. Su economía va muy bien, pero también tiene serios problemas, pero más que nada el problema de la India es su ubicación geoestratégica. Va a seguir la India el programa de antaño de ser no alineado, o la van a querer colocar, como es la pretensión estadounidense, en un eje con Australia, Japón y Estados Unidos contra China. Vean, los indios son muy inteligentes, no creo que sucumban a esos esquemas
de pizarrón, y van a jugar entre Rusia, China y Estados Unidos. La mejor prueba es que en fechas recientes acaban de comprar los famosos misiles antiaéreos S-400 y se lo compraron a los rusos y obviamente brincaron en el Pentágono. Eso les marca la pauta de que India juega y juega bien. Tampoco se van a ir porque sale un artículo en el New York Times, al día siguiente van a hacerle la guerra a China, que además ni ganarían. Entonces es muy importante tener eso presente. Bueno, ya dicho esto, ahora sí, ya empezamos con la charla. Este sería, y fíjense cómo a veces nos encontramos. Este es Richard Haas, él es el director del Council of Foreign Relations, está catalogado como el máximo think tank de los Estados Unidos. A mí no me gusta, se los digo abiertamente, en absoluto. Es muy sesgado, bueno, lo tiene que ser, pues es gringo. Entonces, pero hay que leer, estoy obligado de leerlo, no por placer, sino para ver qué dice, ¿no? Pero vean, dice lo mismo, vean el título, A World in Disarray. ¿Hay alguien del ITAM aquí? No sé si para que nos traduzca, porque yo no sé inglés. Bueno, un mundo en desorden, igual que mi título. ¿Lo vieron? Vean cómo nos entienden. Sí, pero no es lo mismo que lo diga un tercermundista emplumado, mexicano de la UNAM, ya saben, todos los sentidos. Porro quizás, ¿no? O exporro, etcétera, a que lo diga alguien que está en el centro de la acción. Y si ya que veamos eso en México, pues créanme que ya es un enorme esfuerzo. Pero ellos sí lo dicen abiertamente y lo entienden, como la crisis del viejo orden. Ahora, ¿qué nuevo orden va a haber? Ellos no lo proponen. Fíjense, por ejemplo, yo me he dedicado mucho a la neurolingüística y soy muy sensible a los términos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando oigo la palabra North America y lo dice un itamita, pues brinco. Me da choque anafiláctico. No tiene el mismo significado que para otra persona que le digan Norteamérica. No. Tiene un significado geopolítico muy fuerte. Entonces, él, por ejemplo, nunca toca el término de la multipolaridad, que esa el mundo ya está en la multipolaridad. Estados Unidos no lo quiere aceptar. Ellos hablan del multilateralismo. A mí se me hace muy light esa palabrita. ¿Qué es multilateralismo? Vacilar. Es la multipolaridad, son varios centros de poder. Ya enumeramos algunos de ellos. La siguiente, por favor. Bueno, vean, estos son después de Trump. Ya ven que ya le pusieron al USMCA, le pusieron TMEC, ¿no? Esta hasta me suena al albur, por eso por la la dejo de lado. Es la porquería que les dije que firmamos, horrible. Mejor Y luego el TPP, ustedes saben, Estados Unidos no lo aceptó. Hoy lo está liderando Japón, es de 11 países. Obviamente ahí está México. Y luego el TIP, este era el transatlántico, que Estados Unidos no quiere, Europa no la quiere, no se las aceptaron. Y el famoso TISA, que era la suma de todas, y también esta ya se cayó. La siguiente, por favor. Bueno, y esta, de la que casi nadie habla, y es la más importante a mi juicio, es la que se conoce como Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP. Ya ven que no hablo tan mal inglés para ser de la UNAM. Y eso que no fui al CL ni al... y ahí tienen ustedes, son casi 70 países. Aquí cuando puse la imagen eran 57. Son liderazgo financiero y geoeconómico de China. Hoy China es la principal potencia geoeconómica del planeta en términos de Producto Interno Bruto cuando se mide por el poder adquisitivo. Ya dejó a Estados Unidos y a Europa en el segundo y tercer lugar respectivamente. Obviamente ya viene la cuestión nominal, pero es muy fácil verla. China está creciendo 6.5 al año, Estados Unidos no crece ni 2. Saquen sus cuentas, vean las tendencias en 2-3 años en Producto Interno Bruto nominal, y van a ser las 8 columnas, nada más que aquí ya nos adelantamos, ¿no? Nosotros ya sacamos las 8 columnas. China, la principal potencia
geoeconómica mundial. A grado tal que hasta el FMI va a tener que trasladar sus oficinas de Washington a Beijing. Por eso una de las reglas del FMI, que tienen que estar en el país que ostenta la principal economía global. Esa es una realidad. Y eso, ¿cómo lo frena Estados Unidos? Solamente con una guerra que ni va a ganar. Esa es otra. Estados Unidos hace mucho que no gana guerras. Hace guerras, pero no las gana. Y luego a nivel financiero, pues ustedes saben hoy quien tiene las mayores reservas de divisas es China. Tiene más de 3 billones o trillion. Japón está estancada desde hace mucho creo en 1 trillion, ¿no? Desde hace mucho. Y China sigue creciendo. Es implacable realmente. Y aquí aprovecho para decirles realmente, ustedes me dicen al final del día, ¿cómo resumirías el siglo XXI, estando en el 2018? Pues voy a citar al que tiene las principales armas supersónicas, subsónicas e hipersónicas, que se llama Vladi, dejémoslo en Vladi, para no meternos en líos semánticos, el zar ruso. Tiene una panoplia de ensueño. Es decir, la batalla militar ya la ganó Rusia. Ahora van a decir, están bloqueando. ¿Quién dice eso? El New York Times, el Washington Post, y aquí los locutores de Televisa lo repiten, que ni lo entienden, eso es lo peor. Pero ya los estrategas de Estados Unidos militares lo aceptan, ¿eh? Y tienen respeto a las nuevas armas rusas. Pues ahí ya tenemos una situación que realmente trastoca radicalmente a dónde va el nuevo orden mundial, y esto lo sabe perfectamente Trump. A Trump podemos decir lo que sea, pero de que entiende cómo está el mundo. Bien, yo acabo de leer una entrevista que le hicieron a Trump hace 28 años. Y la hizo al Playboy. Pues sí, pues no lo podía hacer en otro lugar. Trump es disoluto como nadie, ¿no? Y antes todavía más, ¿no? Tenía 70 y pico de años, antes imaginas, hace 50, no tenía 50. Y desde entonces tenía muy clara hacia dónde iba su país. Hay que reconocerlo. Se las recomiendo a aquellos que no tengan nada peor que hacer. Pueden buscarla, la entrevista de Trump de hace 28 años en el Playboy. No crean que ha cambiado mucho, ¿eh? Eso les habla de que sí, en Estados Unidos hay un sector estratégico que está consciente de lo que está pasando a escala global. Bueno, entonces dicho esto, la siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen, perdón, la de atrás, de nuevo. El RCEP tiene 16 países. Él los tiene. Japón está en el RCEP, imagínense. No hay ningún país de Latinoamérica. Ninguno. Y vean México donde está, se fue del lado perdedor. Esa es la realidad. Japón no es comparable a China en estos momentos. Y les decía, resumiendo, y voy a citar a Vlad: quien gane la carrera de la inteligencia artificial gobernará el mundo. Y hoy los dos países que están compitiendo por la primacía de la inteligencia artificial son Estados Unidos y China. Cuando en México no practicamos ni la natural. Imagínense, ese es el juego, ¿eh? The name of the game hoy es la inteligencia artificial. Si uno no entiende eso, pues no sabe qué pasa. Entonces creen, no es que ganó el América. Oye, maestro, estamos hablando. Y aquí nos tienen embrutecidos día y noche con partidos de fútbol, que con los cholos que se trajeron a... Yo nada más veo eso y digo, bueno, ese es el mundo nuestro de México. Que Norberto, que no. Esa es la noticia nacional, Norberto, etcétera. Bueno, sigamos.
Bueno, pobrecito Norberto, yo lo conozco. No le deseo ningún mal. Bueno, y ahí tienen, vean, eso es lo que molestó a Estados Unidos. Dos cosas les molestó aparte de lo que hemos dicho. Las 3 rutas de la seda. Que obviamente, ¿qué va a tratar de hacer Estados Unidos? To disrupt them. Vean qué bonito se los dije. Interrumpirlas. La conocida, la terrestre, que pasa por Urumqi, la capital de Xinjiang, llega a Alemania. La otra que va al Medio Oriente, pasa por el Océano Índico. Y la tercera, de la que nadie habla, que es la de la ruta de la seda del Ártico, en donde la logística china, debido al cambio climático, pues va a ser menos días. Bueno, China, vean, son tan hábiles que ya se dicen que son un país ártico. ¿De cuándo China es país ártico? Bueno, porque estoy cerca del Ártico, dice. Pues sí, pues está más cerca del Ártico que lo que está Mozambique. Pero que nos vengan hoy con el cuento de que son un país ártico, para que vean qué simpáticos son los chinos. Ellos saben a dónde van, traen proyecto. Y esto, natural, Estados Unidos no trae proyecto. Y este proyecto es de infraestructura, cuidado. Incluso el principal banco hoy del mundo, que se llama AWB, se llama Asian Infrastructure Investment Bank. Hoy me estoy dando cuenta que hablo mejor inglés que español. Me está preocupando. Bueno, ese banco de infraestructura e inversiones va a manejar alrededor de 8 trillions, 8 billones. ¿Escucharon bien la cifra? Vamos a ver cifras descomunales. Estados Unidos tiene dinero. Y Trump entiende perfectamente que Estados Unidos, incluso lo dijo en su campaña, requiere de infraestructura. Nada más que le cuesta 1 trillion. ¿Y dónde la va a conseguir? Y no faltan ilusos, para no decir espejistas, no lo vayan a malinterpretar, de espejismos, de otra parte, que sueña que Estados Unidos va a venir a construir el istmo de Tehuantepec y la ruta Maya. Bueno, ¿en qué planeta viven? Pues no leen la prensa gringa. Nada más con leer la prensa gringa ya lo sabe uno. Nada más con que lean The Wall Street Journal, para que quieran más. Bueno, dicho esto, ahí tienen las 3 rutas que les ha molestado enormemente. Y obviamente, y se los digo, y es la jugada final, Estados Unidos va a tratar de mover a los yihadistas del Medio Oriente. Él los va a meter en esta región de Xinjiang, cuya capital es Urumqi. Son los únicos musulmanes que viven en China. Estamos hablando de 10 millones de musulmanes que Estados Unidos, hay que reconocerlo, maneja muy bien la carta yihadista. Entonces, los yihadistas es como una cama de agua. Aquellos que hayan estado en una cama de agua, espero que algún día lo hayan hecho, se sumergen en un lado y aparecen en otro. Sí, no, es geopolítica, no van a perder con erotismo geopolítico. Entonces, eso va a pasar, los yihadistas los quitan de acá y van a aparecer aquí en la región para desestabilizar sobre todo las 2 rutas de la seda. Y el otro proyecto, la siguiente que le molestó a Estados Unidos, se llama China 2025. Es todo el proyecto de transformación, una transformación real en la que pues, se está viendo que están dejando atrás a Estados Unidos. El 2025 Made in China los tiene aterrados. Esa es la razón por la cual se está dando la guerra comercial. Bueno, esto ya lo saben ustedes. Vean cómo está hoy el PIB o paridad de compra. Es de la CIA del año pasado. China primer lugar, la Unión Europea segundo lugar, Estados Unidos tercero. Y vean, ya la India ya desplazó a Japón. Y de todos los países que tenemos aquí, el único que aparece con 3 millones es Brasil, de Latinoamérica. Bueno, México está en el 12º. En realidad, este año estaba vendiendo las cifras, ya estamos en el 15º, bajamos. Pues ya no tenemos ingresos petroleros. Antes teníamos 123 mil millones de dólares de ingresos petroleros. Esta vez son 19.000. Deja más el turismo. Regalaron el petróleo, fue el peor error estratégico que
se pudo haber. Nos dijeron que iba a bajar la gasolina. Y luego dice Fajardo, señor. Bueno, yo lo digo porque se rindió demasiado a los gringos. Dice que la gasolina no se come, que los pobres no comen gasolina. Esa es la declaración del secretario de Economía. ¿Seguro es Fajardo o Guajardo? La siguiente, mejor nos pasamos a la sala. Aquí la noticia es que India, no, son las reservas, vean dónde está China. Y eso que les bajaron 100,000 millones de dólares hace 4 años. Hoy andan de nuevo en 3.194. Vean Japón, ¿dónde está? La Unión Europea. A ver qué país les interesa. Irán, México, ¿dónde viene? 189,000. Imagínense, tenemos más que Estados Unidos, que tiene 100,000, pues ellos las imprimen. Pero realmente Brasil, vean de nueva cuenta. Pero aquí también hay mucha trampa. Vean, cuando dicen Hong Kong y ponen Hong Kong pertenece a China. Entonces hay que sumar Hong Kong con China. Hay que sumar a Macao con China. Y yo hasta sumaría a Singapur. 70% de los que viven en Singapur son chinos. Pues reconocemos la región. La siguiente, por favor. Entonces aquí ya vieron el juego. Y ya lo saben, como dicen los gringos, ¿no? The king es cash. El cash juega. Y ahí tienen luego las guerras comerciales, que ya lo saben. Ya no los quiero cansar con esto. La siguiente, que ya casi estoy porque finalice, ¿no? Me faltan 15 minutos. Todo lo reduce a la cuestión de seguridad nacional. Entonces ya se los expliqué. La siguiente. Ahí está su déficit comercial de 800,000 millones de dólares. Y lo peor es que Trump tiene a la prensa en contra, pero juega muy bien a Twitter. Un tuiterazo de Trump es como el mío. No se crean, mis twitters pegan, Bueno, pregúntele a varios gobernadores. Bueno, pero no a ese nivel. Este señor te tumba a Amazon en un día con un tuiterazo. Y es feroz con el Twitter. Nadie maneja mejor el Twitter que Trump. Y él trae pleito con Silicon Valley, con el grupo GAFA, que ya saben qué quiere decir, que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Twitter. Trepleito con los multimedia. Y lo está ganando. Es un fuera de serie comunicador. Increíble. Loco. Todo lo que le quieran decir, se lo sirvo en blanco. Sí, pero gana las elecciones. Y tiene a toda la prensa en contra, etc. Bueno, la siguiente. Ahí está el déficit, ya lo vieron con China. Ya ven, no estaba tan mal, 300 y pico mil. Luego viene la Unión Europea, ya el de México está resuelto, no se preocupen. Ahora viene el con Japón, Alemania, y ya los demás son de vacilada. Con Corea del Sur ya se arregló, acaba de tener. Con India no es tanto, se ponen a ver. Pero realmente los grandes yo diría son estos. Desde Italia yo pondría. Desde Italia para, sobre todo estos, ¿no? Alemania. Por eso esas negociaciones van a ser fuertes. La siguiente. Bueno, vean, esto es un reciente reporte, salió en septiembre. Y les va a gustar mucho a ustedes que están sobre todo en la administración de empresas. Porque valora el Pentágono, se llama Evaluando y fortaleciendo el sector de la manufactura y la base industrial de defensa. Y es una palabreja que a mí yo odio, se llama resiliency, ¿no? Que es el abasto de cadenas, la resistencia de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos está fatal en la cuestión industrial y que China le va a ganar la partida si siguen así. Por eso es la razón. Eso es un reporte muy importante, más de lo que no les quiero romper la cabeza,
pero quienes analizaron el reporte, yo también me metí a analizarlo, lo digo con humildad y rigor, lo hice en un portal ruso que es de grandes ligas, de serie mundial, ahora está, ¿cómo va el juego, de serie mundial en Sputnik, o sea, ahí no cualquiera escribe. Entonces ahí yo hice una evaluación del reporte, gustó mucho, y realmente es guerra total contra Rusia y China. Ahora muchos piensan, bueno, ¿es real la guerra total que quiere hacer Trump contra Rusia y China? La va a perder, más si tiene a Rusia y a China juntos, que todo lo que han tratado de hacer los estadounidenses romper esa alianza que se dio entre Rusia y China, una asociación estratégica de primer orden, que ahí fue el grave error, si ustedes me preguntan, de los Clinton y de Obama, y Trump ha tratado precisamente de romperla, y ahí es donde nacen las ideas ahí interesantes de cómo va a ser el mundo. ¿Va a ser un G2 o va a ser un G3? Brzezinski antes de morir quería un G2 de Estados Unidos y China contra Rusia, no se dio. Kissinger quiere, todavía está vivo, de 94 años, quiere un G2 de Estados Unidos con Rusia, contra China. El problema es que quieren Rusia y China. Es muy fácil que hablen de este lado, ¿no? Son soliloquios, monólogos, para decirlo en términos más televisos. Entonces, esos soliloquios, bueno, ¿qué están pensando los rusos y los chinos? Los rusos y los chinos están pensando en términos de asociación estratégica, de entre ellos. Y además tienen economías complementarias. Rusia le da su paraguas nuclear a China. Y China le provee, naturalmente, de dinero, compra prácticamente su gas, el gas ruso, que es muy importante, porque también a China la quieren sacar de la jugada casera, que ahí fue un grave error de Trump, porque ya China ya no está comprando el gas del fracking de Estados Unidos, ya lo está buscando en otros lados. Pero si tienes a Rusia, duermes tranquilo. No sé si me estoy explicando. Es decir, está muy definido el mundo, no crean que así ahorita saliendo de aquí ya cambiamos el planeta. Ya las tendencias están muy dadas, estamos viendo una duda, pero sí el problema de Estados Unidos es la manufactura, sin duda. Bueno, no me quiero detener mucho en esto. Vean, tienen a un sinófobo, no es mentada de madre, así se dice, sinófobo con ese, odia a China, que es Peter Navarro, tiene 2 libros, uno de ellos se llama Death by China, y él es el duro que está en contra de China. Y el otro, el vicepresidente Mike Pence, que nada más les voy a dar la característica de Mike Pence, que yo prefiero a Trump, con todo y que sea más pecador. Les voy a contar una anécdota de Mike Pence que va a durar medio minuto. Mike Pence no va a ninguna cena con una mujer si no lo acompaña su esposa. ¿Escucharon bien? Si no lo acompaña su esposa. Pero yo nunca hubiera ido a cenar en mi vida, ¿no? Ese ritmo. Es decir, es muy fanático evangelista. Es decir, si quitan a Trump, vamos a tener nostalgia cuando se vaya. Nostalgia, pero lo prefiero con las Stormy Daniels, todos sus huracanes eróticos, etcétera. Bueno, etcétera. Están muy duras las declaraciones contra China. Quizás sea dureza previa a una negociación. Los chinos no están cediendo. Vean, yo leo mucho la prensa china. Si leo la prensa estadounidense, digo, ya vapulearon a China, la acabaron, la despedazaron, ya no existe. Pero como leemos la prensa china, pues ni se inmutan. Yo no veo que se inmutan, están tranquilos, como buenos chinos. No crean que están así preocupados. Ellos saben, traen su estrategia, están viendo hasta... No les gustaría llegar a este grado de choque con Estados Unidos, pero tampoco se van a dejar. Eso es muy importante entender. Y además tienen a Rusia con ellos. ¿Qué te preocupas? Se los digo abiertamente.
Entonces, aquellos que lean la prensa gringa, pues ya olvídense, ya perdió China, ganó Estados Unidos, ganó México porque se fue con Estados Unidos y empiezan a hacer todas sus correlaciones baratas. La siguiente, por favor. Ya casi para terminar. Lo que es que ya perdí mi señalador. Todo fue por Stormy Daniels. Bueno, y ahí tienen, ya ahí están las fechas de impacto, ya se las di. La siguiente, por favor. Y ahí viene esto que está en peligro, no les quiero romper la cabeza, pero es un tratado, yo diría, seminal. El tratado de armas nucleares intermedias. No quise cesar la charla sin haberlo citado. Es gente en juicio, Europa está muy preocupada que Trump rompa en forma unilateral el acuerdo. Es un acuerdo que viene desde 1987. Es muy peligroso porque esto puede marcar el inicio de una carrera armamentista. Lo que pasa es que cuando lo hizo la vez anterior Estados Unidos y metieron a la carrera armamentista a la Unión Soviética, hay que reconocerlo, le ganaron y la quebraron. Entonces quieren repetir la misma tónica hoy con Vladi. Sí, pero Vladi no es Brezhnev, Vladi no es Gorbachev, Vladi no es Yeltsin. Cuidado, estamos hablando, a veces quieren repetir los mismos eventos, los mismos esquemas, sí, pero con un actor diferente y además con armas supersónicas que nadie tiene en el mundo y con las cuales está dotada Rusia. La siguiente, ya casi para terminar, lo de la inteligencia artificial ya se los dije. Vean, si se la voy a leer esta frase, les voy a decir por qué, porque la dijo Putin. Cito, la inteligencia artificial es el futuro, no solo para Rusia, sino para toda la humanidad. Viene con oportunidades colosales, pero también con amenazas que son difíciles de predecir. Quien quiera se convierte en su líder, se convertirá en el gobernante del mundo. Cito, innovaciones tecnológicas crearán nuevos empleos, pero convertirán una buena parte del trabajo humano como obsoleto. Por consecuente, debemos pensar con antelación dónde trabajará esta gente. Bueno, imagínense, para nosotros a nivel mexicano, tenemos que pensarlo, ya la automatización, la robotización, todas las nuevas tecnologías, el sueño. Hoy estamos en el genoma, en el stem cell, células madre, en la nanotecnología. Bueno, en México no andamos tan mal porque andamos en la enanotecnología. Ahí los vamos alcanzando con ello, etcétera. Pero es decir, el mundo va a una velocidad feroz. Y esto de la inteligencia artificial, la siguiente, estamos hablando, se define entre 5 y 10 años. A ustedes les va a tocar, a mí quizás no, pero a ustedes les va a tocar. Y hay que estar preparados a esta distopía cibernética. Bueno, es la guerra de la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos. Y vean, Eric Schmidt, quien fue el mandamás de Google, dice que va a haber 2 tipos de Internet y el mundo se va a fracturar en 2. El Internet de China y el Internet de Estados Unidos. Ese va a ser el... Y el New York Times acaba de sacar un artículo la semana pasada, dice, no, también está la Unión Europea, pues va a ser un juego de 3. Bueno, la pregunta es, ¿y México en qué juega? ¿Latinoamérica en qué juega? Mejor me detengo. Ahí está el juego de 3, ¿ya los vieron? Con la triple W, es interesante. Eso saben, es la Unión Europea, ¿no? Este es China y este sí sabe quién es. Esta es la nueva guerra fría del Internet de Estados Unidos contra China. Entonces yo aquí hago la pregunta, ¿cómo puede ser global el Internet en la fase de la desglobalización, del desorden global geopolítico, de las guerras comerciales transcontinentales y de la competencia por el alma de la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China? ¿Es el umbral de una nueva era de la distopía cibernética? Creo que era la última. A ver. Ahí están las nuevas armas rusas, no los quiero marear, ya se los dije. La que sigue. Los puntos candentes, ya vean, crisis de refugiados, vean el mundo cómo está. Tapachula, este es el puente de Tapachula.
Estos son los migrantes en Europa, los que salen de las guerras de Libia, Noráfrica, Siria. ¿Cuál es la diferencia? Nada más que aquí en Europa medio lo recibe, aquí en Estados Unidos no lo recibe. Big difference. La siguiente. Ahí está, bueno, tenía que hacer publicidad. Aquí es donde me adelanto yo al supremacismo blanco de Trump. Estas son las guerras globales del agua, privatización y fracking. Últimamente he estado dedicando mucho a esto, a lo del fracking, porque son las guerras, vean, el siglo XX fue del petróleo. El siglo XXI será el siglo del agua. Bueno, ahí están los puntos candentes. Vean, Ucrania, la región de Donbass, la siguiente, Siria, ya está Rusia ahí, está Estados Unidos, etc. La siguiente, Irán y su circuito chiita, está muy conectado a Irak, a Líbano, a Bahrein, a Yemen, etc. Lucha con Arabia Saudita, etcétera. La siguiente, Yemen, no más que aquí si pasa algo en Yemen se cierra el Bab al-Mandab, donde pasan 3 millones de barriles diarios, que en árabe quiere decir la puerta de las lágrimas. Entonces es muy estratégico. Aquí están luchando Arabia Saudita e Irán. La siguiente, creo que ya era la última, el mar del sur de China, no hay que perderlo, ¿Vean? Toda esta región para Chile es fundamental. El problema de Chile es que no tiene salida al mar. Bueno, si la tiene, es esto. Tiene que pasar por arrecifes, etcétera, y este es el estrecho de Malaca. Ahí pasa el 70% de las mercancías del mundo que van al noreste asiático, Corea, Japón y China. Entonces, esta región es muy importante y aquí están metidos los Estados Unidos. Está el problema de Taiwán, está también cómo repartirse el mar del sur de China con sus vecinos, Vietnam, Malasia, Brunei, Filipinas, etc. Y Estados Unidos, que anda también metido ahí. Es una región muy, muy peligrosa. La siguiente. Y ahí está, esta es mi muy humilde hipótesis, próximamente desestabilización de Xinjiang, es esta, la capital es Urumqi, es la provincia islámica, de aquí pasa la ruta de la seda, de la que ya hablamos, la clásica ruta de la seda de Marco Polo, y Xinjiang es una provincia islámica con 10 millones de habitantes. Mi muy humilde hipótesis es que esto se va a empezar a calentar. Y ya creo que era la última. Colorín colorado. Mil gracias. Bien, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, a través de la División de Estudios de Posgrado, otorgan al doctor Alfredo Jalife Rahmeh el reconocimiento por haber impartido la conferencia magistral El desorden global en la era post-Estados Unidos. Dentro de las conferencias magistrales del posgrado, realizadas del 22 al 24 de octubre de 2018 en la División de Estudios de Posgrado. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 24 de octubre de 2018. Maestra Adriana Padilla Morales, jefa de esta División de Estudios de Posgrado. Muchas felicidades.